Estamos haciendo una serie de estudios sobre la autoridad espiritual. Estamos viendo los diferentes aspectos de la autoridad en la vida del creyente, en la vida de la iglesia y cómo opera en el reino de Dios. Y a esta lección número 2 le he llamado gladiadores espirituales, gladiadores espirituales. Y estamos haciendo referencia a un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo llama a los apóstoles gladiadores. Déjame mostrártelo. En Primera de Corintios, capítulo 4, de los versículos 9 hasta el 16. Pablo dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. De ahí saqué el título de esta lección, Gladiadores Espirituales, porque de eso está hablando. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice el verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Oh, qué palabras tan vívidas está usando Pablo para describir el ministerio apostólico. Ciertamente es un punto de vista muy diferente al que muchas veces se presenta el día de hoy. ¿Por qué hoy en día muchos ven al apóstol como si fuera algún presidente ejecutivo espiritual? Cuando llegas a la cima, entonces ya eres el apóstol. Pablo dice que no es así como funciona en el reino de Dios. Y Jesús está de acuerdo cuando dice, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos primero tiene que servir a los demás. Ahora, para ti y para mí, gladiador es un concepto muy distinto. Y eso es lo que Pablo usa para describir a los apóstoles, el concepto de un gladiador. Y esto es algo muy común en tiempos del Imperio Romano, porque eran eventos deportivos donde la gente se reunía para ver a dos hombres pelear hasta la muerte. De hecho, por lo que entiendo, es así como comenzaban estos eventos, estos juegos. Los gladiadores se alinean y levantan sus manos, saludan y dicen, nosotros que estamos por morir, os saludamos. Ahora, gracias a Dios, hoy en día ya no tenemos este tipo de eventos como los gladiadores. Ahora somos un poco más refinados en nuestra cultura, en nuestra sociedad. No tanto, yo creo, pero tenemos un nivel un poquito más de refinamiento. Pero esta es la imagen que Pablo está usando para ilustrar, para describir lo que es el ministerio apostólico, que mientras mejor siervo eres, mejor ministro llegarás a ser. En vez de intentar escalar hasta la cima del éxito, te haces humilde para servir a los demás. Y como he dicho anteriormente, este gran malentendido es uno de los grandes problemas en el reino de Dios, el malentender la autoridad espiritual. Es uno de los más grandes problemas con que tratamos en la iglesia y la vida espiritual. Por ejemplo, plantearé una pregunta. ¿Qué es un apóstol? ¿Cómo lo definirías? En términos muy sencillos, un apóstol es un padre espiritual para otros ministros. Él ahora les sirve a ellos en la misma manera que un padre sirve a un hijo. De eso se trata ser un apóstol. Entonces veamos las cosas que he aprendido del pasaje de la Escritura sobre cómo llegar a ser un gladiador espiritual. Tener un llamado de Dios sobre tu vida en el que literalmente
has sido sentenciado a muerte, que tendrás que dar tu vida por todo esto. Morirás peleando esta batalla. Número uno, el ministerio apostólico se trata de servir. De esto es de lo que se trata. No se trata de que la gente te sirva a ti, sino de que tú les sirvas. Y muchos ministros confunden este concepto en sus mentes y piensan que el modelo secular, que el modelo del mundo es igual al modelo espiritual. Pero como hemos dicho, Jesús no lo hizo así. Jesús habló de sí mismo y dijo, yo no he venido aquí para ser servido. Yo he venido aquí para ministrar, para servir y también para dar mi vida en rescate por muchos. La verdad es que la iglesia no necesita ningún presidente ejecutivo. No necesitamos ese concepto en la iglesia, porque cuando intentas subir esa escalera hacia el éxito, al llegar a la cima te darás la vuelta y entonces vas a enterarte de que la escalera se apoya en el muro equivocado. Ahora, la manera en que Pablo describe el conjunto de dones ministeriales, viendo al cuerpo, él habla de la mano. La mano es un símbolo de los dones ministeriales, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Esto es lo que representa a los dones ministeriales. La mano fue creada para servir. Eso es exactamente lo que es. La mano es un siervo del cuerpo. En otras palabras, es la mano la que alimenta al cuerpo. La mano sirve al cuerpo, no solo alimenta al cuerpo, también viste al cuerpo y lava al cuerpo, limpia al cuerpo. La mano está al servicio del cuerpo. Ese es el propósito de la mano. El propósito de la mano es servir al cuerpo. Y esa es la descripción que Pablo utiliza para los dones ministeriales. Somos como la mano que sirve a la iglesia. Y algo que tenemos que tener especialmente claro en nuestra mente, y no encuentro una mejor manera de decirlo que esta. La mano no es la cabeza. La cabeza es Cristo Jesús. Él es la cabeza. El resto solo somos sus siervos. Recuerdo estar en Honduras hace algunos años y me decían algo sobre un supuesto apóstol que habían traído para una reunión. Este supuesto apóstol, cuando llegó, se molestó con los hermanos porque sí le habían llevado un chofer para que lo llevara del aeropuerto al hotel, pero se molestó porque no le habían llevado una gran limusina. Y yo les dije, a ver, espera solo un momentito, no estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de un dictador, porque él cree que es la cabeza, él se cree que es el presidente ejecutivo y simplemente no, te vuelves un sirviente del cuerpo y la mano no es la cabeza. Ahora, la segunda cosa que quiero enfatizar respecto a ser un gladiador espiritual, no podemos manufacturar apóstoles. Es imposible. Y sí, yo he visto cómo las personas tienen servicios para ordenar apóstoles. El problema aquí es que eso no es bíblico. Nunca podrás encontrar una sola instancia en el Nuevo Testamento en el que ordenaran apóstoles. No se puede, porque solamente Dios puede llamar a un apóstol. Es un llamado de parte de Dios, como cualquier otro de los dones ministeriales. Es un llamado que Dios pone sobre la vida de un individuo en especial. Entonces no podemos producirlos, no podemos manufacturarlos, no podemos hacer una distribución masiva de apóstoles, no se puede. Jesús habla sobre este tema de la autoridad en Juan, en el capítulo 6, verso 15, donde dice que Jesús se dio cuenta de que la multitud quería llevárselo a la fuerza para declararlo rey. El verso termina diciendo que se retiró de nuevo a la montaña él solo a orar. Ahora, analicemos este verso. ¿Qué hay de malo con esta imagen? Aquí vienen con Jesús para llevárselo por la fuerza y para declararlo como su nuevo rey. El problema es que no puedes hacer de Jesús
un rey. De hecho, no puedes hacer de Jesús nada. Él es Dios hecho carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No puedes hacerlo rey, porque si puedes hacerlo rey, también podrías entonces destronarlo. Si puedes ponerlo en el trono, también puedes quitarlo del trono. Pero no estás en esa posición. Ellos no estaban en esa posición. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús se retiró de la presencia de ellos. Y la verdad es que todo lo que podemos hacer es reconocer la autoridad espiritual legítima. Es un llamado de Dios. Como menciona el autor de Hebreos, nadie puede reclamar esto para sí mismo, solamente los llamados por Dios. Es un llamado de Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Cuando ellos intentaron declarar a Jesús como rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él simplemente se retiró de la presencia de ellos. Se retiró él solo a la montaña para orar. Y eso es algo excelente que podríamos hacer cuando la gente intenta exaltarnos, hacernos más, pasar tiempo con Dios, ir ante Dios, inclinarnos y adorarle a Él. Él se apartó de ellos. Y quiero que me escuches con especial atención porque me temo que esto es lo que ocurre en muchos casos el día de hoy. Existen muchas iglesias que están sufriendo de la carencia de la presencia de Dios. Yo sé que Dios en su omnipresencia está en todos lados. No hay lugar a donde vayamos donde Dios no se encuentre. Pero la presencia consciente de Dios. Tú y yo hemos estado en lugares en los que la presencia de Dios se siente de tal manera, se siente tan real y es una experiencia maravillosa, pero ¿has estado en alguna iglesia muerta? Las iglesias muertas no son ningún accidente. De hecho, esto lo he dicho muchas veces. Las iglesias no mueren. Alguien las mata con malas decisiones. Y eso es lo que ocurre aquí. Ya por nuestra propia decisión vamos a hacer de Jesús el rey. No sé a quién se le ocurrió esta brillante idea, pero prontamente están acudiendo al llamado. Y aquí están siguiendo este llamado y quieren hacer de Jesús el rey. Y Jesús simplemente se retira de su presencia. Es gracias a nuestra incapacidad de reconocer y respetar la autoridad espiritual que perdemos la presencia de Dios en nuestra vida. Perdemos los beneficios, las cosas que Dios quiere hacer por nosotros, porque nos perdimos la dirección en que el Espíritu Santo quería llevarnos. Hablemos ahora del tercer punto sobre ser unos gladiadores espirituales. Número 3. La autoridad apostólica provee cobertura. Cobertura. ¿Esto qué significa? Significa que provee un lugar de seguridad, de refugio, un lugar de protección en tu vida donde el favor de Dios esté contigo. Veamos una referencia en la vida de Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús está hablando sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Está hablando sobre la cobertura espiritual, porque cuando rechazamos las autoridades espirituales que Dios ha traído a nuestra vida, nos quedamos sin una cobertura espiritual. Nos quedamos solos y nos quedamos indefensos. No hay nadie que pelee por nosotros. No hay nadie ahí que esté a nuestro lado para pelear por nosotros, protegernos, porque hemos rechazado a la autoridad y también perdimos la cobertura espiritual. Y he descubierto que cuando la gente empieza a rechazar la autoridad espiritual en su vida, no se quedan solo en el rechazo, no, eso es muy poco. Van más allá y empiezan a perseguirlos y atacarlos. De hecho, lo acabamos de leer, Jesús mismo lo dijo así. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían.
¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué será que se hacen tan radicales? ¿Por qué tienen que atacar al profeta? ¿Por qué atacar a quienes Dios les envía? Es una muestra de la influencia diabólica en las vidas. Ahora, escúchame con atención porque siempre pensamos, no, eso lo hace la gente mala, yo jamás haría algo así, pero pensemos en Jesús y sus discípulos. Jesús empieza a hablar sobre algo que ellos no querían escuchar, es decir, habla sobre su propia muerte. Les dice, voy a Jerusalén, donde me van a traicionar, me van a crucificar. Y cuando Pedro escuchó esto, Pedro no quería escuchar estas palabras. Entonces, ¿qué hace? Se sale de la autoridad y empieza a reprender a Jesús, diciendo, oh no, Señor, esto jamás te va a ocurrir. Y luego diciendo cosas como, yo lucharé hasta la muerte por ti, yo daré mi vida por ti. Esto no va a ocurrir. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no distingues entre las cosas de Dios y las cosas del Espíritu de Dios. Vaya, qué palabras tan duras, pero esto muestra la pureza del corazón de Pedro. Su corazón estaba bien, aunque su cabeza estaba toda desordenada, y no podía entender el hecho de que el Mesías tenía que sufrir y quiere salvar al Salvador. Y nuestra teología a veces queda toda desordenada, ¿no es así? Jesús le reprende y le dice, tú no entiendes, Pedro, pero el diablo está hablando a través de ti. Y yo estoy seguro que el diablo nunca ha hablado a través de ti, pero ¿ha habido alguna instancia en mi vida en que me he tenido que arrepentir por cosas que he dicho? Porque no estaba bien, llegué demasiado lejos y fui muy grosero. Necesitaba arrepentirme porque yo estaba mal. Cuando nosotros rechazamos las autoridades espirituales y salimos de la cobertura que Dios nos ha dado, de repente ya estamos expuestos a toda clase de influencia demoníaca en nuestra vida. Los espíritus malignos son muy reales. Y a estos espíritus les fascina usar cristianos. Les encanta usar creyentes como el mismo Simón Pedro, a quien Jesús tuvo que reprender. Que Dios nos ayude a entender que la única manera de evitar que esto ocurra en nuestra vida es entender nuestra posición de autoridad, en dónde estamos, y someternos a estas autoridades espirituales, autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida, someternos a ellas. Ah, son de los peores problemas que enfrentamos hoy en la iglesia. El problema viene cuando rechazamos lo que es real. Si ya no hay nada real, ¿qué es lo que nos queda? Solo imitaciones. Nos, nos queda lo que la Biblia llama una apariencia religiosa. Tenemos un espectáculo religioso, pero no es la realidad en nuestra vida. Todo se remonta a nuestra necedad y nuestra falta de voluntad para someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Vamos a ver la cuarta cosa que he aprendido aquí. El honor que nosotros damos determina el milagro que hemos de recibir. Voy a mostrarlo con la vida de Jesús. En Marcos capítulo 6 versículos 1 al 6, que dice lo siguiente, salió Jesús de allí y fue a su tierra natal, a Nazaret, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó éste tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Verso 5. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro,
excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y básicamente lo que dice aquí es que en el pueblo natal de Jesús no pudo hacer muchos milagros. Estamos hablando de Cristo, hablamos de Dios en la carne. Emmanuel, Dios con nosotros, no dice que Él no quiso hacerlo, dice que no pudo hacerlo. La incredulidad de estas personas evitó el fluir de las obras poderosas de Dios. Jesús no pudo hacer muchos milagros entre ellos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque estas personas no reconocieron quién era Jesús. Ellos no le honraron por quién era Jesús. Oh, que Dios nos ayude a no cometer este error. Que Dios nos ayude a reconocer las autoridades espirituales que Él mismo ha puesto en nuestra vida. Y que nos ayude a estar perfectamente alineados con ellos. Porque cuando lo hacemos, todas las bendiciones que están en su vida fluyen naturalmente hacia la nuestra. Pero si les rechazamos, entonces haremos cortocircuito. Habremos cortado las bendiciones del Señor en nuestra vida. En el ejemplo de Cristo comenzaron a recordar su pasado. ¿No es este el carpintero? No, él no es el carpintero. Ya no lo es. Sí, él nació en el hogar de un carpintero y creció haciendo carpintería, pero él es mucho más que un carpintero. Y luego empiezan a estigmatizarlo. ¿No es este el hijo de María? En esta cultura nunca llamas a un hombre por el nombre de su madre. En esta cultura se les llama por el nombre de su padre. Es un estigma y literalmente dicen, sabemos quién es su madre, pero no sabemos quién es su padre. Entonces lo que intentan hacer es avergonzar a Jesús con estas palabras. La Biblia dice que Él los hacía sentir ofendidos. Y estamos hablando de Cristo Jesús. Y si es cierto para Jesús, ¿cuánto más llegará a ser cierto en nuestra propia vida? Habrá gente que te conocerá desde hace años. Gente que te conocía cuando eras solo un niño, cuando eras solo una niña. Gente que vio cuando comenzaste. Oh, tanta gente quiere mantenerte atado a tu pasado para no tener que abrazar tu futuro. Y eso es lo que vemos en la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús se quedó asombrado por su incredulidad. Habían estado en Jerusalén y habían visto a Jesús sanando ciegos y sanando leprosos y habían visto los grandes milagros y las maravillas que había hecho, pero aquí no pudo hacer ningún milagro excepto por sanar a algunos enfermos, es decir, este es el nivel de fe con que esta gente estaba operando en su vida. Y Jesús lo dijo una y otra vez. Conforme a tu fe te sea hecho. Fue su incredulidad lo que impidió el fluir de las obras poderosas de Dios. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué gran tragedia que estas personas, en su tierra natal, estas personas que conocía desde pequeño, se perdieron a su Mesías, se perdieron el momento de su milagro porque no pudieron comprender la autoridad espiritual. Solamente vieron lo natural y no quisieron ver lo que Dios estaba produciendo en su vida. Y como dijo Jesús, si no creen a mis palabras, crean por las obras que estoy haciendo aquí, los milagros que me han visto hacer, las cosas que Dios ha logrado. Todo eso es testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Pero gracias a la incredulidad se negaron a reconocer su autoridad espiritual y perdieron el momento de su milagro. Ahora, yo no sé tú, pero no quiero perdérmelo. Yo no lo quiero perder. La vida es un viaje, todos vamos a algún lado. Dios nos da diferentes oportunidades en la vida. Dios nos concede momentos que son maravillosos y presentan oportunidades grandiosas para que logremos cosas grandes. Y esto solo puede lograrse con una correcta alineación espiritual.
si reconocemos las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Y muchas personas se atascan en las filosofías del mundo y las formas mecánicas que el mundo tiene. Conozco, por ejemplo, muchísimas iglesias que siempre quieren votar por todo. Recuerdo una vez estando en la junta directiva de mi iglesia hablando con estos hombres acerca de cierto asunto y estos son líderes en la iglesia y su estructura es votar por absolutamente todo. Y yo les dije, hermanos, tienen una decisión que tomar. No piensen en mí, piensen en la iglesia, piensen en el reino de Dios. Voy a retirarme de esta habitación, me voy a ir, y ustedes tendrán que tomar una decisión. Si creen que soy un hombre de Dios, síganme. Si no creen que soy un hombre de Dios, yo les ayudaré a traer un hombre de Dios. Pero yo no voy a permitir estos ataques y este tipo de agresiones en la iglesia y tienen que tomar una decisión. Me salí del recinto y unos minutos después me llamaron de vuelta y me dijeron, pastor, vamos a seguirle. Y les dije, bien, yo seré su líder. Pero tienen que entender algo muy claramente. Fue Dios quien me llamó. Soy un hombre de Dios. Y por esa razón, no tengo miedo. Si llegan a despedirme hoy, para el domingo estaré predicando. No se preocupen por mí, porque soy un hombre de Dios y eso lo sé muy bien. Y cuando sabes algo y lo sabes bien, no tienes por qué tenerle miedo a las políticas de la iglesia que puedan surgir. Y los jueguitos ridículos que a veces la gente quiere intentar jugar contigo. No hay por qué tener miedo porque sabes lo que es la autoridad espiritual. Entonces, sé bien de lo que está hablando Pablo. Somos gladiadores espirituales. Somos como hombres condenados a morir. Hemos sido hechos un espectáculo entre los ángeles y los hombres. Estarán observando qué ocurre, pero aprenderán que hay un Dios en el cielo y Él llama a aquellos a quienes escoge para autoridad espiritual. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano y que nos ayude a reconocer la autoridad espiritual que hay en nuestra vida.